El bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. El sueño de la casa propia, cómo acceder a la vivienda para la familia, los créditos de la Agencia Financiera de Desarrollo a través de varias agencias de financiación. El tema vamos a abordarlo con el presidente de la AFD, José Maciel. Gracias por estar con nosotros. Muy amable usted. Horacio. Sí, nos acompaña el presidente en un proceso ya muy avanzado de la AFD con 10 años buenos de la resultados. AFD. Está cumpliendo 10 años, presidente. Buenas noches. Buenas noches, Horacio. Sí, el año pasado cumplimos 10 años de creación y este año cumplimos 10 años de operaciones ya. Realmente fue un año muy bueno para la AFD. Llegamos a dar crédito por valor de 237 millones de dólares. Alcanzamos las 10.000 viviendas financiadas con recursos de la AFD. Así que creo que hay muchos motivos para celebrar, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ya enseguida de las proyecciones, ¿no? Sí, ¿cómo están preparados este año en cuanto a fondos, las metas para este 2016? Bueno, para este año estamos previendo llegar a 200 millones de dólares en aprobaciones, una meta un poquito por debajo de lo que alcanzamos el año pasado. Preferimos ser conservadores, Sí. Pero para que tengan una idea, este mes de enero ya llegamos a 20 millones, o sea que si seguimos en ese ritmo vamos a pasar nuestra meta inclusive. Y en cuanto a viviendas, como te comenté recién, alcanzamos 10.000 viviendas financiadas por un valor de 386 millones de dólares y esperamos seguir con ese ritmo. Este año, si las cosas continúan, el año pasado se financiaron 1.846 viviendas. Entonces esperamos para este año llegar a una cifra igual, entre 1.800 y 2.000 viviendas. Las tasas de interés, ¿nos podría recordar? Tengo entendido que van a mantenerse para este año, en el 2015. Las tasas de interés de la AFD al sector financiero se mantienen. Sí. Los planes también, de acceso. Los mismos productos también tenemos para todas las entidades financieras. Y hoy día el promedio, digamos, está entre 11-12% en las tasas para el producto que se llama Mi Casa, que es para las viviendas de un poco mayor tamaño. Y para la primera vivienda, que es el programa que se lanzó en octubre de 2014, la tasa de interés está en 7,5 y 9,5. Pero bueno, eso es un programa piloto, recordemos. Son 125.000 millones de guaraníes que destinamos para este programa. Ya se han desembolsado o aprobado créditos por 100.000 millones. Estimamos que con los recursos que nos queda estaríamos dando créditos 3 meses más dentro de este programa. Y bueno, estamos viendo las opciones que tenemos como para que el programa tenga continuidad. O sea, está resultando, evidentemente está resultando. Es evidente. 7-9%, Horacio. Sí, obviamente, bastante atractivas las tasas de interés. Y el año pasado hicieron una emisión desde la Agencia Financiera de Desarrollo en la bolsa de bonos sumamente importante. ¿Podría recurrirse de nuevo este año como fuente de financiamiento o de fondeo? Claro, este año tenemos autorizado en el presupuesto general de la Nación 762.000 millones de guaraníes para emisión de bonos. Esa es nuestra principal fuente de fondeo en guaraníes, ¿no? Sí. Y tenemos previsto nuevamente hacer las emisiones a través de la Bolsa de Valores y de vuelta nuestros principales fondeadores son los fondos de pensión. El IPS y la Caja Fiscal son quienes mayormente nos están, digamos, fondeando para que nosotros podamos continuar con nuestros programas. Presidente, escuchamos algunos comentarios de la gente con respecto a los procesos para el acceso, sobre todo el que tiene la tasa de 7,5%, y hablan de alguna dificultad de requisitos extensos. ¿Existiría la posibilidad de que sea más accesible eso, presidente? ¿De qué dependería? Claro, ustedes recuerden que la Agencia Financiera de Desarrollo es una banca de segundo piso. Sí. Nosotros no llegamos al cliente final, ¿no? Sino que lo hacemos a través de los intermediarios financieros, que son los bancos y las financieras. Cada entidad tiene, digamos, su propia política de concesión de créditos, algunos más exigentes que otros.
Y en general, en eso, digamos, no podemos intervenir. Y aparte de eso, recordemos también que estas entidades están reguladas por la Superintendencia de Bancos, Sí. que también exige, digamos, unas condiciones mínimas para otorgar los créditos. En ese sentido, digamos, poco podemos hacer, pero de nuestra parte, los requisitos son mínimos. Se pide que sea una garantía hipotecaria normalmente, y que, bueno, que el cliente, los parámetros o límites que ponemos son más bien de acceso. O sea, para que un cliente pueda acceder a este préstamo, primera vivienda, debe ganar no más de 5 salarios mínimos y ese tipo de cosas. Lo que escuchamos es que las quejas por parte de la gente que recurre a las entidades financieras y cooperativas es que muchas veces algunos requisitos no pueden cumplir, porque son muy rigurosos, tratándose de créditos accesibles y, bueno, y también la posibilidad de acceder a la financiación de la casa propia. Claro. Nosotros trabajamos en condiciones de mercado. Lo que hacemos es disponibilizar los recursos a las entidades financieras para que éstas lleguen a los clientes, ¿no? A los interesados en construir o en adquirir su vivienda. Yo no puedo, digamos, detallar cuáles serían o explicar eso porque depende de cada entidad financiera, ¿no? Trabajamos con 40 entidades financieras y cada quien tiene, digamos, su requisito. Pero pese a estas dificultades que ustedes mencionan, se dieron créditos para financiar 600 viviendas dentro de este programa piloto, por un valor de 100.000 millones de guaraníes en 15 meses, digamos, de trabajo. Son más o menos unos 40, 50 viviendas por mes. O sea que están saliendo las viviendas, no a lo mejor con la celeridad que nosotros deseamos o que desean los mismos clientes, pero bueno, es un proceso también, un proceso, digamos, de aprendizaje entre los bancos, los clientes y la AFD, que yo creo que si esto tiene continuidad de alguna manera, esto va a ser mucho más ágil en el futuro. Y otro problema que encontramos es la falta de oferta. Sí. O sea, las viviendas, digamos, del tamaño y del valor, digamos, que desea la población meta, ¿no? Y que esperemos que se animen también más los desarrolladores inmobiliarios a invertir, digamos, en viviendas de ese tamaño y para este sector, ¿no? Quizás sería lo que faltaría más en el país, ¿no? Exacto. Sobre todo, ¿cuál es el producto que más se vende, digamos? Esto pregunto para que los desarrolladores justamente fabriquen, construyan esas casas que más la gente desea. Bueno, el producto estrella, digamos, de la AFD a ver. es Mi Casa, se llama, Sí. que es el 30% de de nuestras aprobaciones son para este producto, Sí. que es un producto destinado a la compra y a la construcción de viviendas. Esto está destinado, el monto máximo aquí es 650 millones de guaraníes. Es un segmento, digamos, medio alto tal vez. Creo que es 300 y 650, ¿verdad? 300 Sí, es mínimo, porque, ¿verdad? le explico, son A 3 ver. productos que tenemos para vivienda. Hay uno que se llama Mi Casa, que es para un segmento un poquito más alto, digamos. Otro que se llama Mi Primera Casa y otro que se llama Primera Vivienda. Mi Primera Casa y Primera Vivienda son muy similares, casi tienen las mismas condiciones. La diferencia está en que en el caso de Primera Vivienda, como le digo, es un programa piloto que estamos probando ahora que tiene una tasa fija y esa tasa de 7,5 que te había comentado y de 9,5. Y que donde también para alcanzar, digamos, a la mayor cantidad de beneficiarios y para lograr ese nivel de tasa de interés, se tuvo la participación del Ministerio de Hacienda, que, digamos, para la cartera de los bancos, que está, digamos, financiada con este producto, tiene una exoneración del 50% del IVA. En vez de pagar 10% de IVA sobre el interés, paga nada más que 5%. También el Banco Central hizo unas concesiones en el sentido que la cartera, digamos, de primera vivienda de los bancos no constituye previsiones genéricas. Entonces eso hace que los bancos también, como tienen menores costos, digamos, salgan a esa tasa y a ese precio. Si queremos continuar, digamos, con este producto, tenemos otra vez que ponernos de acuerdo entre todos los sectores e instituciones como para continuar, digamos, con estos beneficios o extensiones. Y bueno, y también, por supuesto, el fondeo para la AFD, que es clave. No, claro, por supuesto. Si no tenemos nosotros recursos a una tasa, digamos, conveniente, o sea, una tasa similar a la tasa que nosotros pasamos a los clientes, a los bancos, perdón,
difícilmente podríamos continuar, digamos, con esta tasa, este nivel de... ¿Y en cuánto tiempo la AFD, bueno, obviamente las entidades financieras recuperan estos créditos como para seguir financiando también? Bueno, estos créditos son hasta 20 años de plazo, pero las cuotas normalmente son mensuales. Pero es un crédito muy seguro porque es un crédito hipotecario y el cliente lo último que va a hacer es dejar de pagar su vivienda. O sea que para los bancos es un préstamo muy seguro y bueno, y a través de capturarle a ese cliente también le pueden vender otros productos más adelante. Presidente, entonces este año, si bien quedan 25.000 millones de guaraníes del proyecto piloto, existe la posibilidad de ampliar ese proyecto piloto y que ya sea un producto definitivo, ¿no? Sí, estamos justamente trabajando con los diversos actores, digamos, que están involucrados en este tema, desde los desarrolladores inmobiliarios hasta la gente del Ministerio de Hacienda, los bancos, por supuesto, que son quienes, y las financieras, que son quienes tratan con los clientes. Tal vez también hay que involucrar a la municipalidad, Asunción, porque lo que se quiere es justamente que la gente se mude cerca de su lugar de trabajo y que no esté trasladándose hasta en 2 o 3 horas. Se evitan muchas cosas, ¿no? Se evita contaminación, se evita el estrés del viaje, si uno vive, digamos, cerca de su lugar de trabajo. Se evita pérdida de mucho dinero, ¿verdad? Es el concepto urbanístico incluso de así mismo. Entonces, arquitectos actualmente. La idea es trabajar en una ley, digamos, de que para que esto sea sostenible, ¿no? Y para que esto continúe. Lo fundamental, como dije antes, es que se aseguren los recursos para la AFD, de tal forma que la AFD pueda continuar traspasando estos recursos a la entidad financiera. Presidente, la AFD no entrega solamente fondos para la vivienda, también lo tiene para pymes, para proyectos de reforestación. En estas otras áreas, ¿cuál es la meta para este 2016? Bueno, es cierto lo que decís, la AFD no es solamente vivienda. 1/3 de nuestra cartera es vivienda, es cierto, 35%, pero tenemos un 30% en el sector agropecuario, también en microempresas, en pymes, y la meta, como te comenté antes, son 200 millones de dólares aproximadamente, y distribuido de esta manera, como decía, 70 millones probablemente para el sector inmobiliario, unos 40 millones o un 20% de los 200 irían al sector agroganadero, para el sector industrial un 11-12%, son más o menos 20-24 millones de dólares aproximadamente, y así. Inclusive también tenemos un producto que se llama ProEduc, que es para educación terciaria, para alguien que quiera financiarse estudio de posgrado. Son hasta 10 años de plazo, 10 años y medio de plazo, con 2 años y medio de gracia inclusive. Se recibe y trabaja y paga, ¿no? Exactamente, esa es la idea, ¿no? Tanto para estudios locales como en el exterior, ¿no? Presidente, le agradecemos muchísimo su tiempo, esta visita, y esperemos que en una próxima visita nos confirme que ya se ha ampliado el proyecto piloto, por ejemplo. Muchísimas gracias por su tiempo y por esta visita, presidente. Muchas gracias y gracias por la invitación, y siempre estamos dispuestos a comunicar lo que estamos haciendo y bueno, esperamos también contar con su apoyo para que sigamos trabajando. Hay mucha expectativa por parte de la ciudadanía, especialmente en estos proyectos inmobiliarios, que la AFD financia a través de las cooperativas y las financieras, porque la gente está justamente buscando ese tipo de créditos a largo plazo y a una buena tasa de interés. Es interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no? El bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.